Bienvenidos a Barcelona. Estamos en una de las ciudades más icónicas de España y vamos a disputar el 888 Póker Live con una inscripción del Main Event de 888 euros. Es el cuarto año que vengo a esta parada y bueno, la verdad es que tengo una espinita clavada porque nunca he podido llegar lejos en lo que es el Main Event. Sí que es cierto que el año pasado campeoné el Big Shot por 10.000 euros. Tenemos que superar el año pasado como sea, ya sea en el Main Event o en un Side Event. Playa, sol y póker, ya estamos preparados para destrozar las mesas en este ventazo de 888 Póker. Nos vemos en el casino. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía, estamos en Barcelona. Voy a enseñarte cómo es vivir un evento de 888 Póker en mi tierra. Por suerte tengo un viaje bastante corto, vivo en Portugal, así que estoy a 1 hora y media de vuelo. Esta vez he venido acompañada con Ricardo. Los dos somos muy dormilones, así que conforme nos montamos, nos quedamos totalmente sopa. Muchas gracias. Jugué el día 1B del Main Event, torneo de 888 euros. Estoy contenta con la mesa que me ha tocado. A mi derecha tengo al gran Tulio, es un jugador muy bueno, muy simpático, muy de familia de 888 Póker. Me cae muy bien, pero en la mesa todos somos rivales, así que he tenido muchas manos contra él. Abre Tulio en 400-800 a 1.600 en cutoff con un stack de 33.000 puntos, que son unas 40 ciegas. Yo en botón, con as rey off, decido tribetear a 6.000. Los demás foldean y Tulio paga. El flop es dama 7-3 rainbow. Él pasa como haría con todo su rango y yo hago una apuesta de 5.000 en bote de 14.000. Es un pelín grande, pero bueno, nada grave. Me paga. Aquí supongo que todas las damas me las podría haber raiseado por valor, aunque siendo un flop tan seco entiendo poder hacer call y dejar mis faroles dentro. El turn es un 2 que abre corazones. Hay un bote de 24.000 y a él le quedarán 23.000 aproximadamente por detrás, por lo que hacer una apuesta grande no tiene sentido. Podría chequear, pero no espero mucho raise por su parte. Además, bloqueo manos como ases, reyes, as dama, rey dama, que son su call down, y quiero meter presión a sus pockets que han ido pagando por odds. Así que apuesto 6.500. Él me paga. El river es un magnífico as de diamantes. Y tras el check de mi rival, tenemos un fácil all-in por valor. Sé que me lo vais a decir muchos, apuesta pequeño, pero es que no puedo apostar pequeño. Así que Tulio decide retirarse con muy buen criterio. Tuve suerte, amigo. Han sido botes muy grandes en los que he salido yo beneficiada. Esta vez me ha tocado a mí y bueno, al final ha terminado eliminado y ha sido un battle bastante bonito entre los dos. En ciegas 100-300... abro en UTG pareja de 7 a 700. Alberto en el botón pone 3.200 con un stack de 50.000. Yo que le cubro decido pagar porque estamos muy deep, aunque hay que andar con ojo que me ha threebeteado abriendo en UTG. Su rango debe ser fuertecillo. El flop es 8-5-4 con flash draw. Nada mal para nuestra mano, ya que nos da mid pair y tripona. Además, entiendo que él tiene un rango más premium, y no tanto suited connector ni pockets medio bajas. En bote de 6.800 me apuesta 4.400, una apuesta grandecita. Le pago. Ahora ya hay 15.600 de bote para ir al turno. Cae el 2 de tréboles. Una carta bastante blanca, aunque completa los as 3 suited, pero les doy poco peso, porque no creo que me los tribetee siempre. Yo paso y Alberto apuesta 9.400. Me gusta su tamaño de apuesta, porque le deja un fácil all-in de bote en el river si yo le pago. En cuanto a su mano, me está dejando bastante claro que tiene alguna overpair o una rey as J metiendo presión con los bloques de ases, reyes, jotas. Pago. El river es un 6. Es una carta buenísima para mi rango en general. Y cualquier proyecto sin o con carta pinchada que no gana, querría farolearlo, ya que él tendría una decisión muy difícil con sus overpairs, aunque a veces me pague y gane, pero por eso cuando las ligamos la cobramos. Voy all in. Alberto está incómodo, pero termina tirando una ficha. Le mostramos las malas noticias. Nuestra escalera gana a su pareja de reyes. Moraleja,
Si solo hacemos all-in con lo bueno, nunca cobraríamos. Por eso, que sepan que eres capaz de hacer faroles te hace ganar más veces a largo plazo, aunque te pillen con el carrito del helado muchas otras. Madre mía, ahora pienso, debo entrar siempre al principio. La verdad es que había varios rivers en los que iba a hacer all-in aunque no hubiera caído la escalera. Y bueno, me hubiera pagado muy rápido y me habría ido al carrer. Estoy súper contenta de este comienzo, además estoy jugando muchas manos, me están dando muy buenas cartas pre-flop, por lo menos jugables. Me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo y nada, a ver si esto continúa así y no se descuadra. Es verdad que estoy ligando, muchas veces puede ser muy frustrante porque te pillan con lo peor del rango o te pillan con faroles y claro, pues ahí siempre es más difícil jugar. Entonces estoy runeando bien, estoy ligando algunas manos, me siento cómoda. Creo que cuando las cartas me acompañan un poco puedo ser bastante peligrosa en la mesa. Está siendo un evento muy completo porque hemos traído un montón de sorpresas nuevas que están chulísimas. La primera ha sido un cóctel que se hace media hora antes de los días 1 de los main event para que los jugadores vengan y puedan estar socializando con sus amigos, que no sea llegar y sentarte a jugar cartas. Unos canapés y zumos naturales súper sabrosos, jamón del bueno, porque estamos en España y hay que coger buen jamón. Luego en los descansos de los torneos también hemos tenido un caricaturista que ha sido muy chulo porque te llevas un recuerdo muy guay. Oye, mirad qué chulo la caricatura que me ha hecho Isabel. ¿Me veis aquí o no? Y el fotomatón ha sido increíble porque es que son recuerdos que luego lo cuelgas en la nevera y los miras todos los días y dices, es que es guay jugar al póker porque no solamente voy a jugar cartas, sino que voy a socializar, voy a conocer gente, voy a conocer otras culturas, no sé, es creo que un mundo muy chulo. Al haber pasado en el día 1B del main, tuve la posibilidad de jugar el Mystery Blast en el día siguiente, que era el día libre de torneos, por así decirlo. Me tocó jugar contra Ricardo y Aaron. Pillé muchísimas manos. Sin embargo, Ricardo me destrozó después post-flop y al final terminó ganando el Mystery Blast. Duré poquísimo. La verdad que duré 5 manos. Fue muy rápido. Caímos la primera ligando a muerte y aún así Ricardo nos pasó por encima. Estos portugueses. Realmente me apetecía volverlo a ganar, pero me apetecía a la vez poder hacer algunas cosillas creativas contra Aaron y contra Ricardo y opté un poco por la línea más creativa, que sabía que a lo mejor no me iba a dar tanto resultado. Así que intenté lo mejor, pero a la vez me apetecía probar otras cosillas también. Ya estamos en el día 2 del main event. Ha empezado ahora el cóctel para jugadores y bueno, con muchísimas ganas de empezar ya este día 2. 70 ciegas, creo que estaremos cerca del dinero, pero muy emocionada por este día 2 del 888 Poker Live Main Event. Llego al día 2 muy motivada, preparada, además había hecho algo de estudio previamente en el hotel. Empiezo el torneo y las cosas no están yendo bien, estoy bajando de 241.000 a 170.000 sin haber ganado un bote y llega pues la mano fatídica. Abre el jugador que es agresivo, él abre en UTG, él abre en primeras posiciones y yo tengo as dama en el low jack. Y decido tribetearla, el jugador me paga y bueno, cae un flop que no es favorable para mí, cae 8-4-2, le pasa, le apuesto medio bote, me paga, en el turn cae un 8, hacemos check-check, en el river en un bote de 100.000 cae un rey y bueno, ahí debería pasar 100% de las veces porque es una carta muy buena para mí y apuesta un cuarto del bote. Para mí podría haberle pagado y hubiera quedado ahí la cosa. Pero sí que pienso que puede tener una mano muy media a la que voy a hacer foldear fácilmente. Decido hacerle all-in de farol porque además yo tengo todos los as-rey, tengo rey dama, tengo reyes fuertes, entonces lo pillo con top 2, tiene rey 9 suited y me paga al instante y me quedo ya sin opciones en el torneo porque era el único que me cubría de la mesa. Bueno chicos, pues ya está, busta del main event. Al final, pues ha sido un poco drama porque tenía 70 ciegas y ni de coña me iba a esperar que iba a salir tan rápido. Bueno, mis sensaciones, pese a estar eliminada, son muy buenas
y creo que voy a jugar el Mystery Bounty de 330. Así me desquito un poco porque hoy venía con ganas de ganarlo y jugar muchas horas y no he durado ni una hora. O sea, es que no he pasado ni del primer nivel. Increíble, macho. Es que da igual que sea Max Late Red que 70 ciegas. Seguimos con el mismo resultado. ¿Ya cambiará? Ha llegado el final del evento, pero estoy súper contenta por cómo ha ido. Es verdad que en el póker no ha sido lo mejor para mí, pero seguro que está algo bueno por venir. Y bueno, pues para mí ha sido un 10 sobre 10 este evento. Muchísimas gracias a 888 Poker por intentar mejorar cada día, traer nuevas cosas para los jugadores, darles algo de vuelta ya que confían en nosotros. Esto es todo desde Barcelona. Nos vemos en el próximo evento en Londres.